Alfredo Casero, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Una nota para los profesionales o no? ¿Para el programa de Flor de la B? No, le mando un saludo. ¡Mua! Ahí va, bueno, cuando quieras te esperamos en el piso. Y, no voy tanto a la tele ahora, pero sí, Flor de la Bala, De quiero hecho, mucho. está haciendo más teatro que tele. La tele, La bueno, tele se murió, o sea, lo lamento, pero la tele murió. Lo lamento, pero la tele murió. No hay un lugar para la ficción, digamos. Se hizo todo lo posible para revivirla como se hizo todo lo posible para hacerla mía. Martín Fierro, viste que hay mucha polémica. Vos has estado muchas veces nominados también. Puse en venta el mío. Mentira, no puse En venta es porque tal vez mucho No, interés. me gané un montón, pero me los afanaron siempre las ex mujeres o algo por ahí. En los cambios de vida se me fueron. Esta polémica de las ternas, de que siempre falta alguien. Le da bola al Martín Fierro. Le da bola al Martín Fierro. Hay otros premios que te importan mucho más que No Martín te Fierro. importa nunca un premio. El día que te importe un premio, estás recagado. Estás recagado. ¿Quién está enojada porque no la nominaron, por ejemplo? Georgina es una cosa linda también. Ahora está re peronista, no sé qué está cada uno. Puedo hablar de Georgina y yo puedo decir, Georgina, yo las amo, esa gente. ¿Qué voy a hacer? Martín Fierro, viste que está también el teatro. Si en un momento te nominan por Martín Fierro del teatro. No, pero no. Por eso digo. Tendrían que haber nominado en el teatro. Pero no, bueno, pero ¿quién ganó? El teatro, déjame recordar, porque hay tantos Martín Fierro, hay a la moda, el teatro. Nadie se acuerda de quién ganó el Martín Fierro, pero la gente sabe muy bien quién se lo tendría que haber ganado. ¿Hay muchos negocios detrás del Martín Fierro? Hay dos ferreterías grandes, una chiquitita y uno que puso una panchería, pero ahora vendieron la máquina de hacer churros, pues van a poner una churrería también. Gracias, Alfred. Vos imaginate los negocios que pueden haber atrás. Vos mirá la televisión y mirá los negocios que puede haber atrás de Martín Fierro. Ya está, ¿qué más podemos agregar, Georgie? No, yo lo adoro. Casero, no, está confundido, no estoy, pero no sé, que No, piense lo que quiera. pero sí. Pero yo lo respeto muchísimo porque me parece pero me da igual. Pero me parece un artista con una creatividad. Él en un momento, ¿sabés que lo llamaban como creativo en agencias de publicidad? Porque es un capo. Sí. Bueno, mirás Cha, cosas genio. de sketch de Cha, Muy no gracioso. podés creer lo avanzado que era. Sí. ¿Viste? Era fantástico. Es más, yo sigo viendo cosas en YouTube que suben, Sí. me descompongo de En risa. mi me caso, descompongo. sí, a mí me pasa ¿Y exactamente cómo lo se mismo. extraña esa televisión? ¿Cómo Pero se lo que dice, extraña? claro, pero lo que dice el ¿Cómo se premio es verdad, extraña? qué sé Eso. yo, ¿viste? Aparte pasa algo que esa No, por noche, eso es muy relativo. tal cual, pero esa noche vos hiciste así con una estatuilla, el que estaba en la mesa, te sacaste una foto y ya está, porque la gente ni sabe, dice, ay, se lo ganó, qué sé yo, ¿entendés? Para la gente no tiene importancia eso. Sí, sí, sí. ¿Viste? ¿Viste qué pasa? Es como que... La gente, viste que no tiene importancia, el Martín Fierro se confunden, viste como por ahí los artistas decimos, no, pero que el cartel, y la gente no se fija en el cartel, va a ver Aparte, la ahora obra y va a como ver hay- el artista que quiere, ¿viste? Como hay tantos Martín Fierro, porque hay Martín Fierro de todo, entonces es como que también ganar un Martín Fierro es como que... Ahora iban a hacer Martín Fierro a los Casi perros, más fácil, ¿verdad? ¿no? Porque si no entras en una, entras en otra. Va a haber Martín Fierro de las inmobiliarias, de las mascotas. En alguno entras. Claro, Sí, en alguno entras. vas a entrar. ¿O no? Y sí, antes era como más difícil de Exclusivo, llegar a ser sí, nominado claro. y ganar un premio. Por eso, Georgina, si ganaste como actriz, son muy meritorios también, porque en ese momento había poco, era una entrega por año y era mucha ficción la que había. Claro. Entonces había que Chicos, elegir justamente no, ahí. yo les voy a contar una cosa. Cuando me gané el primer Martín Fierro, me acuerdo porque fue el 8 del 8 del 88, así que... Pero tenés Riverito, claro. Escúchame, pero para Georgie, ¿y te trajo más trabajo en Escúchame, ese te lo momento? abrocho. No, pero te quiero contar que la base, no, ahora te cuento, la base era de plástico. Imagínate que no tenían plata porque en la época de la represión, de la dictadura... Claro, habían antes cortado fue, los Martín sí, antes Fierro. era pleno Entonces, austral, los ¿no? volvieron a dar en el 88. Los volvieron a dar en el 88. Claro. Y yo me lo gané ese año y la base era de plástico. Te digo porque yo tenía una mano enyesada que me había enganchado la mano en una cuna de los chicos y se me cayó el Martín Fierro y se me rompió la base. No te puedo creer. Pero para, ¿y te trajo trabajo en ese momento? ¿Te mejoró el cachet? No, fue la alegría y la sorpresa, porque lo que menos me esperaba yo es que iba a ganar el Martín Fierro, la verdad es que no me acuerdo. Porque además el trabajo, viste que yo soy una actriz que cuando no tenés trabajo yo me lo invento, entonces Claro. no es una cosa que decís, bueno,
el trabajo ¿Contra es quién algo, bueno, competías? no, ¿Que era ahora actriz están de todos los comedia? actores ¿Qué trabajando era? en el teatro. ¿Quién eran las otras? No me acuerdo. Sé que estaba Mirta Busnelli. Porque yo ¿Vos no estabas trabajaba, estabas pero en van a dar la matrimonio o voz. estabas con Porcel en esa época? ¿Por matrimonio? Me lo gané por dos cosas. Sí. Me lo gané por Mesa de Noticias. Mesa de y Noticias. lo gané por La Bonita Página. Claro. Por La Bonita Página. De Paco Jase. Sí. Y me mandé un mocazo porque de los nervios, que aparte yo no había preparado nada, Sí. le agradecí a Paco Jase, le agradecí a Yankelevich, le agradecí a todo el mundo y no le agradecí a Mesa, a Juan Carlos Mesa, que lo llamé el día siguiente para decirle, te pido por favor disculpas. Y después ya era un clásico que cada vez que me encontraba con Juan Carlos decía, perdón. Ay, encima Juan Carlos Mesa. Estás nombrando gente que son pero eminencia del mundo del espectáculo que la verdad que se extrañan. Sí, popes, ¿No? popes. ¿Te acordás las cosas que hacía Sí, Mesa, lo sí, que sí, escribía? sí. Por favor. Claro. Ahora, Georgie, Tremendo. Qué éxito, Era Mesa de fantástico. Noticias. hablando acá con Flor, que está buenísimo todo lo que recordamos de esa ficción, el tema de que no hay ficción en la televisión, ¿y te gustaría entrar un Es poquito una al mundo tristeza, del es una streaming, de las tristeza. plataformas? ¿Te llamaron para alguna? Aparte de lo que hiciste de Viudas Viudas Negras. Negras, Sí. Sí, me llamaron un poquito, pero lo que pasa es que no quiero desvirtuar lo que estoy haciendo Claro. todos los días a la Mirá. mañana, que me encanta. Ok. Sí, me llamaron y me parece bárbaro, pero estoy contenta con el programa de la mañana y a la tarde después la tengo libre para hacer una serie de cosas que hago y quiero repartir ese tiempo con mis amigos, con mi nieta, con la gente que quiero, con mi familia. Entonces, Entonces, por ahora no hubo nada, digas, ay, wow, voy a hacer esto. Georgina, si hay una No hubo nada segunda, que me sacó el Claro. sueño, ¿viste? si hay una segunda parte de Viudas Negras, entonces no lo harías para priorizar el programa, igual que la obra con Carmen. No, sí. Sí. No, porque Viudas Negras son todos los capítulos. Yo estoy en un capítulo fundamentalmente y después en otros dos más una participación. Yo hacía la mamá de Pilar Gamboa, que es otra actriz. No, de es la- espectacular. Oh, que la amo. Con una idea de Male Pichot, que también la amo. ¿Te imaginabas, muy buenas Georgie, el actores éxito jóvenes. que iba a tener Viudas? ¿Te imaginabas este éxito descomunal? Bueno, yo en cuanto leí el guión, Flor, chicos, en cuanto leí el guión, digo, esto es maravilloso. ¿Viste cuando lees Sí. y decís, esto es brutal? Qué hermoso ¿Viste? cuando Mirá pasa que me eso. llega material, porque gracias a Dios me ofrecen para hacer obras, chicos. sí. Ellos saben que si hay algo, como me decía mi vieja, el teatro es tu gran amante, siempre te va a esperar. Claro. Porque, viste, no puedes hacer televisión televisión y teatro al mismo tiempo. Claro. Yo lo intenté la última vez para hacer, ¿cómo se llamaba? Estaba haciendo Golpe al Corazón, Sí. una tira que le hacíamos con Estebanés, y hacía entre telones en el Teatro Liceo. Corría como una yegua para sí. llegar de Martínez al liceo, en la calle ahí, Rivadavia. Y después me quedé difónica, porque no podés, te quedás sin voz, ¿entendés? sí, o sí. sea, Porque es el agotamiento. Esa fue la última vez que y te das cuenta que no puedes hacer las dos cosas. Sí, agotamiento vocal. Sí, yo admiro a la gente que hace es una todo. cosa que además uno... Perdón, Turca. Sí, hay gente que puede, yo no. Y te digo, hubo me preguntaban de la ficción, que amo, me encantaría que me llamasen otra vez, si hay una segunda Viudas Negras para hacerlo, porque trabajé brutal con Es toda gente hermoso, joven, sí. con todos los chicos, el director, la producción, un amor. Además, Male Male Pichot se puso al hombro y consiguió todo el coso, y fue a Flow, y fue a esto, y las plataformas. Pero me encantaría, en un momento se estaba diciendo que Telefe otra vez iba a ser Dulce Amor, cosa Sí. que me encantaría. Ay, ¿te acordás? Sí. Pero bueno, no sé. Claro, No sé, se extraña la ficción. Me encantaría que lo... O no, se extraña la ficción y la Muchísimo, televisión. muchísimo. Georgina, Sí, hablando de porque la... uno Perdón. volvés a tu casa y ¿qué ves? Las claro. plataformas. Claro. Sí. Llegas a tu casa y ves las plataformas. Los que tienen, porque no todas las Sí, personas. tenés que tener también tarjeta de tienen crédito, plataformas. ¿verdad? Digo, no todo el mundo puede pagar y por Sí, eso, bueno, sí, Telefe sí, tiene sí, las sí. novelas turcas que les va muy bien. Sí. Porque para mí la novela, el culebrón es algo que gusta Muy bien. siempre. Es un ¿Viste? clásico. Es un género que Siempre. es atemporal. Yo me Georgina, acuerdo que volvía del está colegio y hablando. me ponía a ver novelas que era una novela tras otra. Hacíamos... Sí, todos los canales. Yo me acuerdo, Sí, acá sí, Canal sí, 9 el culo para que vaya a tenía estudiar. todo. Tenía Libertad Condicionada, Vendedora de Lafayette. Después el 13 tenía otra, Estrellita Mía. Después tenían Telefe también, tenían Luz un montón. Clarita. Todas, pero todas. Los canales se peleaban, eran de la 1 de la tarde a las 5 novelas. ¿Cómo puede ser que pasamos Era de eso fantástico. a que nada, no haya El ahora nada? también ricos es famoso. Sí, Ya, todo No, por porque ahí. nada, no hay nada. La verdad. Claro.
No hay nada, no hay nada. Es que es carísimo, desgraciadamente es carísimo. Sí. Porque con los artistas que tenemos acá, los actores, las actrices, Sí. wow, unos artistas increíbles. Bueno, chicos. Suar dijo que el año que viene Increíble. iba a Por haber eso, bueno, ficción. el Sí, es verdad. teatro va también. Sí. Georgina, Ahora- yo te ahora quería debutaron las preguntar, chicas, Pilar hablando de Gamboa con una tele comedia- ¿Qué? y de canal, ¿hasta cuándo tenés contrato en Telefe? Si te llamaron de otro canal y si te gustaría hacer otro horario. Ah, bueno. Apa, Pero 3 en 1. Todo junto. en orden. ¿Me llamaron de otro canal? Sí. ¿Ves? Opa, Ah. sí, ahí está. Me llamaron. Tengo contrato todo el año que viene. Apa. Todo el año. Yo Pero- no quiero tener sexo con este chico que está ahí sentado. Mirá. Pero bueno, está te vamos a dejar cuidando. que disfrute de tu viernes. Por Ya, culpa fuerte de el aplauso ustedes. para Georgie. Que pasó por los profesionales. Gracias, Georgie. Siempre tenés la gentileza de hablar con nosotros y Bueno, nos diste chicos, este lo- móvil. Pero sabés, Flor, que te adoro. Yo y también. me acuerdo de la época que trabajamos juntas, que fuimos tan felices. Acá, en tan este felices, canal. pero Vos me tan, diste la tan, oportunidad antes que hacíamos nadie. los sketch en vivo. Sketch en vivo. en vivo, Sketch en vivo. locura. ¿Te acordás lo que era? Qué Tal bueno. cual, Qué buena obvio. onda. Hermosa Era época y fantástico. otra Fue una televisión. época maravillosa. Por suerte lo hicimos. Gracias, Juli. Gracias, Georgie. Sí, chicos. Chao, chicos, los quiero. Chao. Qué Georgina, qué una hermosa. diosa. Qué lindo. Por favor. Wanda lanzó nueva música. Sí. Tóxica. Nuevo tema. La verdad es que se va superando cada Soy vez. ¿eh? tóxica. Porque vos decís. Un Grammy. Yo digo, porque vos decís Lali llenó un velo y ahora llenó otro. pero ¿cómo baila, Pero Flor? decís, ojo, Wanda. Ahora ¿eh? dice, ¿te gusta Ella tenía que ganas de ponerse ese look de Louis Vuitton y Sí. dijo, hago un tema solo para usar esto.